Hola, 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 hola. Qué contenta estoy hoy. Nuevo año, nueva sesión del club y seguimos, volvemos. A ver a quién veo por aquí. Veo a un montón de gente. Veo a Sergio, veo a Luispe, Enrique Jerez, veo ya a Iñaki que está por ahí, veo a Chule12, Vero Fer CS, Antonio Río Vázquez. Bueno, me alegro muchísimo de veros a todos y a todas. Feliz año nuevo. Espero que hayáis pasado unas fiestas, pues bueno, pues lo mejor posible dentro de las circunstancias que tenemos en el universo. Y nada, que estéis todos y todas súper bien. Estamos muy emocionados de volver al club, de volver al nuevo año, por así decirlo, con un montón de novedades, libros, entrevistas, sesiones, ya veréis, vamos a estar a tope. Hoy empezamos con una novedad que lanzamos justo antes de las navidades para que las tuvierais preparadas para regalo. Hoy vamos a hablar de este mega libro, un librazo enorme en todos los sentidos, en contenido, en enfoque, en edición, en formato, en detalle. Bueno, ya lo vais a ver. Hoy vamos a estar con Iñaki Bergera y con Paco Lacruz. Veo ya que está Bernabat también, veo a Madrid Brutalisme por ahí, veo a Hidden Architecture también, veo bueno, un montón de gente. Grandes vosotros, de verdad, muchísimas gracias por seguirnos, por estar aquí cada miércoles sin perder fuelle. Así que yo creo que podemos empezar hoy, porque como estos dos últimos miércoles pues no hemos tenido sesión, pues no tenemos mucho más que agradecer a los invitados, porque ya les hemos agradecido a todos el año pasado. Así que nada, arrancamos 2022 con una nueva sesión del Club de Lectura y vamos, Iñaki y Paco, os mando ya mismo la invitación para arrancar la sesión, ¿vale? Vamos a ver, ¿dónde estáis? A ver, ¿qué pasa aquí? Hola Paco, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿cómo María? estás? Muy Hola bien. Iñaki. Hola, Buenas hola. tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, María. Buenas Y tardes, ¿me Paco. escucháis bien? ¿Me Sí, escucháis bien? ¿Me veis perfectamente. bien todo, no? Sí, Vale, muy bien. estupendo. Oye, qué alegría teneros aquí a los dos después de todo este proyecto del que ahora vamos a hablar, que ha sido largo, muy intenso, pero bueno, que yo creo que el resultado merece mucho, mucho la pena compartirlo, ¿no? Yo creo que hay que estar muy contentos del resultado y no puedo estar más feliz de teneros a los dos aquí. Gracias por dedicarnos este ratito esta tarde para hablar del libro. Y si os parece, pues como ya os avisaba, pues os voy a presentar a los dos. Yo sé que todo el mundo que está entrando ahora mismo os conocen perfectamente, saben quiénes sois, pero bueno, yo siempre, los asimétricos y las asimétricas que están ahí detrás lo saben, siempre os presento por si acaso hay algún despistado o despistadilla por ahí, ¿vale? Muy bien. Venga, fenomenal. Pues vamos allá. Vamos a empezar con Francisco Lacruz, con Paco, que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Navarra, Master of Architecture and Urban Design por la Harvard University. Además, comienza su actividad profesional en 1995. Es profesor de proyectos en la Escuela de Arquitectura y Tecnología de la Universidad de San Jorge. Fuiste comisario, Paco, en 2011 de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, eso es, y junto con Alejandro San Felipe Berna y Daniela Abad Lasana, si no me equivoco, sois socios y responsables de este estudio maravilloso, Bernabad Arquitectura e Ingeniería, del cual parte este proyecto del que ahora vamos a hablar. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Paco, de verdad, te lo agradezco A muchísimo. ti, María. Pues vamos con Iñaki. Iñaki, yo creo que aquí de verdad que todo el mundo sabe perfectamente quién eres, pero yo te voy a presentar si te parece bien. Muy bien, como ¿Vale? quieras. Muy bien. Venga, pues estamos también con Iñaki Bergera, que es doctor arquitecto por la Universidad de Zaragoza, Master in Design Studies de la Universidad de Harvard, es profesor de la Universidad de Zaragoza desde los inicios de esa escuela en 2008. Además, ha sido profesor también Iñaki en la Escuela de Navarra, en la Universidad Europea de Madrid y en otras muchas internacionales a nivel internacional, como puede ser, por ejemplo, la EIA de Londres o en la Escuela de Oporto, en Dublín y Nápoles. Eh,
Y aparte de una labor investigadora, docente y también de obra construida pues muy, muy intensa, desde 2001, cuando realizas estudios de fotografía en la School Visual Arts de Harvard, empiezas a desarrollar y desarrollas desde entonces una labor y una carrera profesional fotográfico-arquitectónica con una mirada pues muy personal detrás del objetivo de tu cámara, que ahora vamos a hablar también de ello porque es clave también en este proyecto editorial. Y ejemplos son pues como pues algunas de tus exposiciones, porque no me da tiempo a decirlas todas, pero por decir alguna, América Paisaje Urbano en 2006 o Gasoline Stations, que bueno, porque tuvo lugar entre 2014 y 2018. También, por ejemplo, otro ejemplo que además ahí barro para casa, pues proyectos de investigación especializados como fotografía, como el de fotografía, arquitectura moderna en España, del que sale el libro sobre fotografía y arquitectura que tienes también en Ediciones Asimétricas con nosotros. Ahí yo suelto publicidad, voy soltando publi para que no se quede nada sin decir. Y yo creo bueno, Paco, Iñaki, empezamos, ¿no? Vamos a hablar de este proyectazo, Bernabat, Tipo y Territorio. ¿Quién quiere empezar a contarnos esta maravillosa propuesta editorial? Bueno, pues si quieres, en fin, empiezo y más que empezar a contar el proyecto que hoy nos convoca, este proyecto editorial, lo primero que quiero hacer, también en nombre de Paco, es agradeceros a ti, a Simétricas, a Juan, a María, la oportunidad, ¿no? de un poco de sumaros a este proyecto, ¿no? Y acogerlo y darle forma, ¿no? Porque efectivamente, como tú bien dices, es en fin, un proyecto editorial, un libro, vamos a decirlo así, al margen de eso ya el que lo vea, lo lea, juzgará, pero en el fondo es indudable que cuando tú coges este libro, pues estás ante una cosa, para empezar, seria, ¿no? Seria en todos los sentidos, ¿no? Muy seria, muy seria. Entonces, en ese sentido, me parece, María, que lo primero de todo quería es pues agradeceros a vosotros el que hayáis contado con nosotros, ¿no? Para ponerle forma y canalizar este proyecto editorial, ¿no? La verdad es que muchas gracias y sobre todo gracias por tu entusiasmo, porque me parece que detrás de cualquier proyecto, para empezar profesional, como es el caso del trabajo de arquitectura de Paco, o en mi caso en la labor que ha sido de editor, ¿no? De darle un poco el enfoque al libro y sobre todo también a través de la fotografía y de la imagen, detrás de estos trabajos en común, como la misma arquitectura, hay detrás personas y para que las cosas salgan bien, pues hace falta esa sintonía, ese saber hacer, ese amor y esa pasión por lo que hacemos y desde luego por nuestra parte eso ha existido y por la vuestra pues ha existido de una manera muy notable y muy destacada, ¿no? Así que ese entusiasmo y ese saber hacer y esa profesionalidad pues de verdad que os la agradecemos, ¿eh? María, eso sería lo que me vas a sonrojar, Iñaki, por favor, te lo pido. Nosotros estamos contentísimos, como ya lo sabéis los dos, Paco y Iñaki, de haber colaborado y haber podido participar aquí en un proyecto del que, bueno, que ha sido largo, que ha sido muy bonito también verlo y verlo crecer y verlo cambiar y ser ahora lo que es. O sea que yo os lo agradezco de corazón la confianza en nosotros. Juan está por aquí, no está en cámara, pero lo está escuchando y también os mando un abrazo desde aquí fuerte. Muy bien. Bueno, pues no sé si quieres a lo mejor, Paco, hacer una pequeña introducción y luego si quieres ya Sí, empiezo bueno, yo a comentar más que algunas nada, cosas, ¿no? un poco pues contar, más que hablar del contenido, que bueno, pues yo creo que es más que nada para nosotros la experiencia bonita que ha sido y bueno, al final nosotros pues somos un despacho que nace en el año 94, 95, en un momento complicado, pues, también después de una crisis que hubo en el 92 y en ese momento, bueno, pues había, yo creo, en la profesión en aquellos momentos, pues había había pasado el boom de la obra pública del 92, había mucho trabajo en obra pública y quizás los que intentamos progresar en el mundo del cliente privado, pues estábamos más ocultos en los medios, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, pues ahí empezó nuestro trabajo
y bueno, pues ese mundo del cliente privado, pues todos los que trabajéis, pues sabéis que es un mundo complicado, donde hay una serie de condicionantes muy importantes, económicos, de plazos, y bueno, ahí de alguna manera es donde empezamos, ¿no? Te vas metiendo en esa vorágine de trabajar en ese sector tan complicado en muchos aspectos, y bueno, pues siempre pues con esa lucha que tenemos los arquitectos de intentar siempre dar algo más de lo que se nos pide, de buscar siempre la parte interesante de todos los proyectos que siempre están, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues dentro de ese mundo, pues fuimos haciendo cada vez más cosas, muy variado, siempre en este territorio nuestro que es Aragón, ¿no? Muy pegado siempre pues, al Pirineo, a las ciudades, dentro de una actividad pues donde a partir del urbanismo, bueno, lanzándote un poco a todo lo que salía, intentando siempre, entonces claro, no había, un poco también ha sido un trabajo bonito el del libro porque no había tiempo para las fotos, para las publicaciones, para intentar dar visibilidad a la obra más allá de la visibilidad en el territorio, ¿no? Y bueno, pues una trayectoria de muchos años haciendo cosas muy diversas, pues queríamos en estos momentos que ya llevamos unos 25 años de trabajo con muchas escalas, muchas escalas de intervención. Ahora también estamos empezando a trabajar fuera de España en temas escolares que bueno, pues que también creemos que puede ser muy interesante. Y bueno, pues queríamos de alguna manera parar un momento, recopilar todo ese trabajo, seleccionarlo, limpiarlo y de alguna manera documentarlo en un libro y de alguna manera, bueno, pues ese ha sido el germen de todo esto, ¿no? La verdad es que yo lo recomiendo a todo el mundo que lo pueda hacer, que yo creo que es una experiencia muy bonita. Nosotros hemos tenido también la suerte de conocer a Iñaki, que nos ha ayudado muchísimo, porque es un trabajo muy complicado. Al final tienes, después de muchos años y mucha obra construida, el saber con qué te quedas, qué seleccionas, cómo lo explicas, cómo lo cuentas, pues es un trabajo difícil cuando nunca te has dedicado a eso, ¿no? Cuando te has dedicado a hacer tu trabajo con el mayor rigor profesional y de la mejor manera posible, dentro de también, bueno, pues de una empresa, ¿no? Que en nuestro despacho, aunque no nos gustan los arquitectos hablar de empresa, pues es que nuestro despacho es una empresa, ¿no? Al fin y al cabo, donde das unos servicios y bueno, pues de alguna forma ha sido una cosa muy bonita, pues porque nos ha permitido volver a esas obras con las que empezamos a trabajar, sobre todo esa arquitectura residencial, desde la escala urbana, en esos bordes de ciudades intermedias, como hay varias cosas importantes en el libro, ¿no? Pues los proyectos de Las Margas, el proyecto del Padre Kerbes, que son ya proyectos del 2005, 2007, que con 20 años después o 15 años después, pues se revisita todo y bueno, pues se busca una mirada también externa como ha sido la de Iñaki, que un poco también nos ha cambiado un poco los esquemas que teníamos de cómo mirar las cosas, ¿no? Y bueno, al final, pues es una experiencia bonita que se ve reflejada en el documento. También pues los artículos que nos ha escrito la gente, pues también creo que son bonitos, pues un poco pues el de la realidad como laboratorio de Nacho Grábalos, el de Miguel Ángel, el de Freddy Massad, bueno, pues todos de alguna manera reflejan aspectos de nuestro trabajo, bueno, que no es que sean exclusivos de lo nuestro para nada, ¿no? Pero dentro de esa trayectoria, pues sí que la verdad es que es una experiencia bonita, ¿no? Bueno, no sé. Y esto que dices, que dices, Paco, es muy interesante porque, claro, nosotros cuando llega la propuesta del proyecto, ¿no? Llega también uy, perdonadme que voy a poner el móvil en silencio, que no sé por qué se me ha olvidado, llega como de la mano, ¿no? De Iñaki, ¿no? Yo creo que Iñaki aquí, en este proyecto, tu figura es totalmente clave porque no solo has mirado
los proyectos y el trabajo de Bernabat desde una perspectiva externa, que es fundamental siempre, ¿no? A la hora de editar, porque es fundamental. El que está metido hasta el tuétano es muy difícil que sepa muy difícil, o que tenga esa... Muy difícil, ¿verdad, Paco? Muy difícil que tenga muy esa difícil, capacidad, sobre ¿no? todo cuando no lo has hecho nunca también, ¿eh? Porque Claro, al final, claro. el mundo nuestro no es es este como desde fuera, ¿no? Pero nunca nos hemos metido, Claro. ¿no? Entonces es muy difícil con qué te quedas, qué sacas, qué no sacas, cómo lo cuentas y al final crear un relato que tenga una coherencia con una obra de escalas tan diferentes como las nuestras y con programas tan diferentes, pues porque nosotros hemos hecho estos años, no de todo, pero muchas cosas y de Muchas distintas... cosas. Entonces, bueno, pues... Claro, y al final para vosotros, pues cada proyecto... Claro, claro, y para vosotros cada proyecto significa una cosa, es un tema, o sea, no es descartable ningún... O sea, no se puede, ¿no? Entonces, al final... Iñaki, ahí tu mirada ha sido fundamental como editor, como compilador, pero es que además como fotógrafo de todas las obras, que es una de las cosas que yo creo que es más bonita, por supuesto las obras en sí son muy buenas, pero tu mirada sobre ellas, que es continua a lo largo de todo el libro, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este trabajo, que ha sido un doble trabajo y un doble esfuerzo bastante impresionante, ¿no? Ya, bueno, pues hombre, sí, la verdad es que para mí ha sido una oportunidad, ¿no? Antes te agradecía a ti, a vosotros, ¿no? Pero también le tengo que agradecer a Paco la confianza bueno, en lo que yo podía ofrecer, ¿no? A esa necesidad que él sentía de poner sobre papel lo que habían sido 25 años de trabajo, ¿no? Entonces, ha sido un proyecto fantástico, un proyecto apasionante, un proyecto intenso. Ha sido, yo creo que un año largo de trabajo, ¿no? De mucho trabajo de campo, de mucho pensar, de mucho hablar, de mucho pelear también. Yo no soy aragonés, pero Paco sí, entonces para convencerle de ciertas decisiones había que insistir, o mejor dicho, yo tenía que resistir a las cuestiones que Paco me planteaba. Bueno, ¿cuál ha sido, y es un poco lo que cuento en el texto, ¿no? Para mí el proyecto tenía dos retos, ¿no? Uno era el reto y por eso me enganchó tanto desde el principio, porque por un lado estaba esa labor de editar una monografía de arquitectura. Hoy en día ya simplemente ese planteamiento ya es un tema como decir, ostras, ¿no? O sea, hacer una monografía, una publicación, una monografía de un despacho de arquitectura ya es un reto, porque en el fondo es una tipología editorial, que de eso tú, María, sabes mucho más que yo, es una tipología editorial fascinante. Fascinante porque como todo lo que afecta a la profesión de alguna manera está sometida a una cierta crisis, a un cierto cambio de paradigma, o sea que hoy en día no tiene sentido volver a editar una monografía de arquitectura, en qué formato, qué se pretende, qué se persigue, ¿no? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo se cuenta? ¿No? Ese era, y por otro lado, el de una monografía, porque claro, decir, si a mí, cosa que me encantaría que sucediera, pues me encargaran otras monografías, otros arquitectos, otros despachos, otros arquitectos a lo mejor más consagrados, y lo digo de verdad, o sea, Paco el trabajo de Bernabat, de Paco y Alejandro, es un trabajo solventísimo, profesionalísimo, acreditado, para empezar, por los metros cuadrados construidos, por, digamos, desde el punto de vista cuantitativo, pero desde el punto de vista cualitativo, precisamente por el perfil y el formato del trabajo de Bernabat, pues ellos no se dedicaban, a empezar porque hace 25 años eso no existía, ¿no? Eso lo hemos vivido ahora, ¿no? Claro. Ni existían las redes sociales, ni ellos mismos tuvieron ningún interés por darse a conocer, porque eran arquitectos que se dedicaban a trabajar y después de un proyecto venía otro y con los errores y aciertos de un proyecto avanzaban en el siguiente. Por lo tanto, pues en el fondo la llamada fortuna crítica de Bernabat estaba por hacer. Y para mí eso, que yo les conocía, a ver, no tanto, ¿no? Pero conocía por cercanía ciertas obras, ¿no? Por el Hotel de Viescas, ¿no? Que siempre me fascinó desde el principio, desde el que lo conocí, o de tantas cosas, pero para mí era un reto decir, desde el punto de vista de mi condición, por un lado de arquitecto, por otro lado de profesor de proyectos de arquitectura, por otro lado de investigador y por tanto ese es el Hotel de Viescas, ¿no? Que me parece una obra fascinante, ¿no? O sea, de un nivel altísimo, ¿no? Y, bueno, pues ese era un primer reto, ¿no? Es decir,
cómo hacer una labor clásica, vamos a decirlo así, crítica, editorial, curatorial, de cómo poner en orden el legado de un despacho de arquitectura, ¿no? El siguiente reto, que de alguna manera no era paralelo, bueno, por terminar con lo primero, en ese sentido, vuelvo a decir que el perfil de Bernabat era un perfil que en ese sentido no era un perfil que había que intentar homologar, ¿no? Desde el punto de vista, oye, que hay una arquitectura oculta que nadie conocía, ¿no? Todos conocemos, hemos oído hablar del caso de Zumthor, ¿no? Ese arquitecto perdido en los Alpes que después de muchos años de trabajo, de repente, ¿no? Pues aparece alguien y descubre ahí una especie de dios, ¿no? Un arquitecto sublime, ¿no? Premio Pritzker, etcétera, ¿no? El trabajo de Bernabat es un trabajo anónimo, oculto, ¿no? Dado a conocer y no estamos ante, no, en fin, cómo el mundo no conocía la obra de Bernabat. No es eso lo que se perseguía con este libro, pero sin embargo sí que se trataba de poner en valor un tipo de arquitectura que justamente en los tiempos actuales hay que reconocer y hay que poner en valor, que es la arquitectura del oficio, la arquitectura del servicio, la arquitectura comprometida, una arquitectura menos dedicada a, podríamos decirlo así, pues perdón por la expresión, si es que hay que pedir perdón, al postureo, dale. al postureo en el sentido de ¿no? Esta cosa que hoy en día, pues muchos arquitectos, más bien de las generaciones más jóvenes, como por desgracia es tan complicado por sacar adelante una obra, casi uno hace una obrita de una rehabilitación de un pisito, ¿no? Y ya, bueno, en fin, un auténtico, como nos podemos apoyar, por un lado en la fotografía, y luego hablaré de ello, y por otro lado, pues en las redes sociales, al final acaba convirtiéndose de una obrita, con todo el valor que pueda tener una obra, que yo mismo he hecho ese tipo de obras, y hay que darlas a conocer, y tienen su valor y tienen su mérito, pero a veces, en fin, confundimos fines y medios, y los arquitectos se dedican muchas veces a poner en valor una trayectoria que todavía no existe. Es decir, y por lo tanto, me parece que en ese sentido se han pervertido ciertas cosas, ¿no? Por lo tanto, me parecía que el trabajo de Bernabat era, en ese sentido, para mí, súper atractivo. Es decir, vamos a hablar de una arquitectura que hoy en día hay que poner en valor. Desde el punto de vista de los contenidos, de los proyectos, de las tipologías, del tipo de proyecto, pero sobre todo desde el punto de vista de la actitud. Es una actitud que hoy en día, sin caer en moralismos, merece la pena subrayar. Merece la pena estar menos preocupado como digo, en salir a escena y entonces, paradójicamente, a lo mejor puede ser una incoherencia, este era el momento en el cual Bernabat tenía que de alguna manera salir a escena y decir, a ver, ¿cuál es? Y entonces ese es el encargo que yo recibo por parte de Bernabat, Paco, oye, este es nuestro trabajo, esto es lo que somos, esto es lo que hacemos, ayúdanos a contar esto, ¿no? Entonces, para mí eso era súper atractivo. Entonces, a partir de ahí, la segunda pata era decir, bueno, por un lado está la organización, la estructura, la jerarquía, el tratar de poner, como hace un comisario ante un artista o como hace un editor ante un libro, cómo ordenar esto, cómo jerarquizar, cómo contar, en definitiva, un guión, una narrativa. Y la segunda patita fascinante, que para mí era muy, muy atractiva, era hacerlo también apoyándome en aquello que por mi trayectoria personal pues tanto me ocupa y me atrae y me apasiona, ¿no? Que es la fotografía de arquitectura. Entonces, yo muchas veces cuando hablo de fotografía de arquitectura uno puede pensar que los que nos dedicamos a ello tanto en la práctica como en la investigación somos unos aférrimos defensores, ¿no? Y de la fotografía de arquitectura, y yo lo soy. Pero al mismo tiempo que soy un aférrimo defensor, es decir, enamorado de lo que significa la visualidad de la imagen y de la arquitectura construida, soy el primero que precisamente como sé lo que la fotografía de arquitectura es, soy el primero que de alguna manera al mismo tiempo combato los peligros de la fotografía de arquitectura o los usos perversos de la imagen de la arquitectura. Por lo tanto, a mí me parecía fascinante esta oportunidad de decir, bueno, pues vamos a contar la obra de Bernabat a través de una mirada contemporánea, una mirada revisada, como dice Paco, como ha dicho Paco, es muy atractivo ver obras construidas hace 10, 15 años y ver cómo se mantienen en el tiempo, ¿no? Y ver que en el fondo esas arquitecturas atemporales más vinculadas desde el punto de vista
tipológico, las referencias vernaculares, etcétera, son seguramente, como siempre se dice, ¿no? La moda es lo que pasa de moda. Paco Bernabás no son arquitectos que han estado siempre sujetos a la moda, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Entonces, para mí, hacerlo a través de lo que aquí, de mi mirada en este proyecto me pareció fascinante, ¿no? Y entonces el proyecto tiene esa doble vertiente de, por un lado, un trabajo curatorial, crítico de arquitectura y al mismo tiempo hacer eso a través de lo visual. Y hacerlo de la manera, desde mi punto de vista como autor, de la manera más coherente posible, ¿no? Entonces yo creo que una de las virtudes que tengo la sensación por los ecos que van llegando, el proyecto tiene es justamente esa imagen uniforme, ¿no? En el prólogo que escribe nuestro querido Freddy Massad, él lo dice de una manera muy bonita, ¿no? Dice, no es irrelevante por eso señalar la expresión serena que distingue a las fotografías que retratan su arquitectura, a la arquitectura de Bernabás, y que devuelven a la obligación de observar la imagen con una atención intensificada. Esas dos palabras de Freddy las tengo subrayadas, ¿no? Atención intensificada, ¿no? Las dos, no sabes cuál es más importante, si el concepto de la atención sobre algo o la intensidad de esa atención, ¿no? Es casi una reiteración, ¿no? Una redundancia, ¿no? Entonces, dice por último Freddy, ¿no? Se descubre así en ellas la voluntad de estos arquitectos de representar la arquitectura como materia y como presencia, su capacidad de entender qué es lo que otorga a lo construido su trascendencia. Creo que este párrafo de Freddy me parece que resume muy bien lo que es este proyecto, ¿no? Es decir, por un lado, el valor en el buen sentido de la palabra, y si el lector observador del libro así lo confirma o bien por el contrario lo desmiente, el valor de lo visual, el valor de una mirada intensa y atenta, homogénea, uniforme, personal, porque en el fondo la fotografía y arquitectura y la mirada de cualquiera de nosotros, seamos fotógrafos o menos observadores, nunca es inocua. Cuando miramos lo hacemos de manera intencionada, claro. Y mi mirada a la obra de Bernabás está ahí presente, ¿no? Entonces, para mí esa idea de la atención intensificada me parece fundamental. Y luego esa otra parte que es la obra de Bernabás, ¿no? De representar la arquitectura como materia y como presencia, ¿no? Es muy bonito. El título del libro es Tipo y Territorio. Le dimos unas ciertas vueltas, ¿no? A cuál podía ser el... Y yo creo que resume muy bien, ¿no? O sea, en el fondo la arquitectura de Bernabás es una arquitectura muy pegada al lugar, con muchos ecos y tensiones y vinculaciones con lo territorial, y por otro lado aparece esta idea del tipo, el tipo en un sentido amplio, sobre todo en un sentido constructivo, en un sentido como digo, de imbricación, ¿no? De unos ciertos mimbres con la tradición, con la cultura arquitectónica, también en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De la cultura arquitectónica. Yo creo que la formación de Paco, pues en la escuela de Pamplona y los maestros que él ha tenido, su paso también por Harvard, ¿no? Como para cotejar lo que es la formación de la escuela de Pamplona con una mirada más universal, más plural, como es la de Estados Unidos, todo eso va calando, ¿no? Y va haciendo pues, que la arquitectura de Bernabás, en mi opinión, pues sea de esa calidad, ¿no? Y de ese reconocimiento que merece la pena poner en valor. Bueno, ya veis que si a mí me das cuerda, no está fantástico porque al final, Iñaki, claro, es que esa doble componente, esa doble vertiente tan potente sobre el proyecto, claro, es que todo eso en tu cabeza, claro, tiene que, voy a decirlo así como muy tal, tiene que bullir, ¿no? Para que esa intensidad luego después se vea reflejada realmente en lo que termina siendo físicamente, ¿no? Porque claro, yo ahora iba a preguntaros, pues lógicamente, pues varias cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a centrarnos un momento en el título, ¿no? Esto que decías ahora, ¿no? Iñaki, tipo y territorio. Yo os quería preguntar a Paco, lógicamente, cómo desde la arquitectura funciona ese tipo y cómo desde esa mirada editorial y fotográfica, Iñaki, tú te abordas cada tipo. Porque, claro, no es lo mismo fotografiar, vamos a decirlo así, una intervención en una plaza que un hotel, que una vivienda. Y, Paco, no es lo mismo abordar un proyecto, lógicamente, en detalle constructivo de lo mismo, ¿no? De un hotel, de una vivienda o de una intervención urbana en un parque, ¿no? Al final, cada cosa requiere de su esto. Vamos con el tipo. Sí. ¿Qué me puede decir, Paco? No sé qué... Sí, mira, ese tema le dimos muchas vueltas. Queríamos que fuese un título
sencillo y comprensible, como pretendemos que sea también la arquitectura que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre nosotros siempre en lo que hacemos no defendemos el arquitecto artista. Creemos que ante todo somos unos humanistas que damos un servicio a la sociedad y de alguna manera no creemos que haya que inventar grandes cosas, ¿no? Están ahí, están en los lugares, bueno, pues eso siempre está muy presente el análisis de dónde intervenimos en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, nuestra arquitectura pues no es algo que está al alcance de todo el mundo, ¿no? Se puede hacer, cualquiera puede hacer lo que hacemos nosotros, en cierta manera, ¿no? Entonces, partimos de unos análisis muy potentes y al final los tipos siempre los tenemos en la cabeza. Hagamos un edificio de oficinas, hagamos una vivienda, el modo de habitar de las personas, hagamos un fragmento de ciudad. No creemos que haya que inventar la rueda, está inventada ya. Entonces, esa mirada al tipo y ese análisis del tipo, dándole las vueltas que haga falta pues para adaptarlo a las necesidades del cliente, al lugar, pues siempre está presente en todo lo que hacemos, sea un uso, sea otro. Pues estemos en el tema escolar, estemos en el tema residencial, estemos en el tema terciario, en el tema comercial. Al final hemos tenido la oportunidad, por suerte, de trabajar en muchas distintas escalas y programas y sectores, y al final el tipo siempre es lo primero que analizamos, ¿no? Y por otro lado, siempre está presente en nuestro trabajo también el lugar, ¿no? Entonces ese lugar al final no sabíamos también cómo definirlo y creíamos que el territorio en lo vasto que es el territorio, tanto urbano como paisajístico, como rural, como todo, pues creemos que también habla mucho de esa mirada al lugar, cómo se encuentra la arquitectura en el lugar. Bueno, pues de ahí un poco pensamos que esas dos palabras estaban presentes en todos nuestros trabajos y por eso se decidió llamarlo así, ¿no? Y tú, Iñaki, de cara al abordaje de las fotografías e incluso hasta de la selección de las obras, ¿no? Porque esa es otra. Sí, bueno, pues a ver, yo creo que efectivamente la organización, casi el índice del trabajo, responde de alguna manera a esa agrupación. Le dimos vueltas, ¿no? Y esto era casi como una de las primeras cuestiones que siempre se ponen encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo ordenamos esto, ¿no? Cronológicamente, digamos, por localización, por tipologías, ¿no? Entonces, al final, la estructura del discurso tiene una estructura más bien tipológica, ¿no? Es decir, tiene una estructura más bien tipológica y territorial, ¿no? Es decir, porque en el fondo al principio del libro aparecen esos proyectos que están más vinculados al Pirineo, ¿no? A la arquitectura más, a esa tipología que Bernabé controla muy bien, ¿no? De una cierta casa vinculada a la tradición de la casa montañesa, ¿no? Con por ejemplo, ese proyecto de la borda de Villanúa, ¿no? Una especie de proyecto de hacer una arquitectura tradicional, como es la arquitectura de montaña del Pirineo, pero con el lenguaje y con el acervo constructivo, lógicamente, de la contemporaneidad, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo combinando la escala de lo doméstico con la escala del territorio, ¿no? En el fondo el proyecto de las Margas está también ahí, ¿no? Mientras que luego ya aparecen, por supuesto, la idea esta es la borda de Villanúa, ¿no? Entonces... Sí, es que no me da tiempo a enseñarlo toda la vez, pero voy a ello, voy. Bueno, como quieras, ¿no? Entonces, y luego aparece indudablemente un apartado que es la idea de la tipología de vivienda, tanto de la vivienda colectiva, ¿no? En ese sentido, pues empezando por las Margas, ¿no? Las Margas conecta lo que es la tipología colectiva y sobre todo el planteamiento urbano del territorio, frente al territorio, con la actuación del padre Kerbes, ¿no? En Huesca, que yo creo que es un ejemplo maravilloso, ¿no? de actuación urbanística conjunta, controlando las distintas escalas del proyecto y la incorporación también de esos lugares comunes, ¿no? del parque, ¿no? Esta es la organización,
todo el planteamiento urbanístico de Las Margas, incluido también el hotel cerca de Sabiñánigo. Entonces, y luego hay proyectos, en la segunda parte, pues proyectos a lo mejor con una tipología más industrial, empresarial, yo creo, o de otra escala, ¿no? O de otro lenguaje, ¿no? Como los proyectos de Picolín o todo lo que es la actuación del outlet de Picolín también, ¿no? Entonces, bueno, a mí, al margen de ese planteamiento tipológico que está ahí, a mí me parece que otra cosa muy buena del libro es, por un lado, muy vinculado también al diseño, que es una cierta claridad y es una cierta síntesis, ¿no? Ese es el proyecto de la Torre Outlet, ¿no? Que lo que plantea es, otra vez, la tipología como industrial vinculado a un espacio comercial, ¿no? Bueno, entonces, a mí me parece que en ese sentido el libro, en la medida en que Paco es docente también en la Universidad de San Jorge, yo mismo también lo soy, el libro podría tener algo también de pedagógico, ¿no? En el sentido, y muy vinculado también a la estructura del libro y a la estructura o a la manera en que se cuenta cada proyecto, ¿no? Cada proyecto tiene una memoria, cada proyecto tiene una especie de imagen simbólica o característica del proyecto, tiene un planito de intervención y luego me parece muy bonito la incorporación de los croquis de Paco, ¿no? Paco, aunque él no lo dirá, pero lo digo yo, dibuja muy bien y sobre todo no es que dibuje bien en el sentido, o sea, dibuja bien en el sentido arquitectónico de la palabra, porque son croquis que aunque muchos de ellos han sido producidos para el libro, también él cuando proyecta, yo he visto sin embargo otros dibujos que están hechos para digamos como parte del proceso de diseño y la mano de Paco es una mano que además Alonso del Val, Miguel Ángel se apoya en ese concepto, ¿no? El concepto de la mano que dibuja, que es la mano que proyecta. Los croquis de Paco son súper pedagógicos porque de una manera muy clara y muy elegante y muy fina explican cuáles son las estrategias proyectuales, sobre todo en los casos de los edificios únicos o autónomos o también de los edificios o de los proyectos que responden más al territorio, ¿no? Entonces, en esas secciones, en esos dibujos, en esas secciones que parecen sencillitas, ¿no? Como muy... Dale, Iñaki. Ay, que se ha cortado. Entonces, Se ha cortado un yo creo que poquito. esto es algo también fantástico, ¿no? ¿Me oyes? Es que se ha cortado un momentito, Iñaki. Sí, ¿Sí? ahora sí. Vale. ¿Nos oyes tú? Es que ha habido un momento de que se ha cortado, pero nada. Vale. Entonces, en ese sentido, como digo, y luego la incorporación de secciones constructivas también como salteadas, ¿no? Como si fuera un plato de menú, ¿no? La incorporación de detalles constructivos. En ese sentido, el planteamiento del libro no pretende explicar a la perfección, y esto es algo que con Paco lo hablamos mucho, ¿no? O sea, no se trata de que alguien que mira los proyectos por primera vez los entienda de pe a pa, sino que se trata de que esos proyectos, a través de unas imágenes seleccionadas y a través de esos croquis y de esos planos, de esas plantas seleccionadas y de la incorporación de algún detalle constructivo, de alguna manera se persigue con esto la captación de lo esencial, ¿no? Es decir, que a base de concentrar la mirada, una vez más, intensificación y atención que está en la propia obra de Bernabé, eso cuando también se hace desde el punto de vista editorial y curatorial, ¿no? Es decir, bueno, la intensidad, la esencia de este proyecto reside en ese esquema de la planta, o la clave de este proyecto está en ese manejo de la sección, o la clave de este proyecto está a través de una serie de fotografías, ¿no? Yo creo que en el ámbito de lo fotográfico, yo creo que esto también es muy bonito, ¿no? ¿Cuántas fotografías hacen falta para contar un proyecto? ¿Hacen falta 3 fotografías, 2 fotografías, 20 fotografías, ¿no? Yo creo que al final lo bonito sería que casi con una sola fotografía el proyecto en su esencia, en su espíritu y en su intención pudiera ser resumido, ¿no? Por eso, cuando se seleccionan las fotografías, ahí está esa voluntad también de quitar, de restar, ¿no? De borrar. Miguel Ángel habla también en su texto de la mano que dibuja y la mano que borra, ¿no? En la renuncia, ¿no? Paco lo sabe mejor que yo y pues nosotros lo sabemos, ¿no? Proyectar es renunciar, es borrar, es quitar, ¿no? Entonces a mí me parece también muy bonito esa labor de síntesis, ¿no? Bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, seguramente no, pero bueno. Sí, no, totalmente.
totalmente, totalmente. Además es que otra de las cosas que, claro, primero preguntaba por el tipo y ahora iba a preguntar, pero habéis contestado al tipo y al territorio, pero hay otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y nos llamó muchísimo la atención desde que empezamos a ver las primeras fases del libro, que era la o sea, la incorporación del territorio, del paisaje, del entorno en las fotografías, que era, o sea, era irrenunciable. O sea, era una cuestión que además, Iñaki, tú aquí, cuando los asimétricos y las asimétricas compren el libro, lo van a ver, no has elegido unos días soleados, maravillosos, estupendos, para cuadrar la fotografía, digamos, voy a decirlo así muy, muy feo que suena esto, ¿no? La típica fotografía arquitectónica en la que todas las sombras, todo se pone a trabajar de repente. No, tú has trabajado con la situación de la circunstancia, de si había nubes, era un cielo nublado, si había sol, había sol. O sea, quiero decir, has trabajado en colaboración también con el propio territorio al que pertenecen. Déjame que te conteste yo. Dale, Paco. Una cosa breve, porque esto era una de las discusiones que teníamos todos los días. Pues claro, pues, me lo imagino, Paco. Él elegía siempre los peores días. Y digo, joder, macho, un día que haga sol, que se vean los verdes contrastados, que se vea... Que no, al atardecer, cuando la luz no distorsiona las formas, los colores, los volúmenes, bueno, pues venga, pues esa era una... Entonces, claro, no sé, pues hay muchas obras que teníamos unas fotos, a lo mejor, pues más contrastadas, y esa lucha al final, que la perdimos luego al final, cuando lo ves todo junto, lo agradeces, porque al final hay mucha obra, muchas imágenes, y el que las imágenes tengan la misma luz y se pueda contar un relato visual a través de las imágenes de todos los proyectos, pues yo creo que no te quita la atención de lo que es la arquitectura, el lugar, el territorio, ¿no? Todos esos aspectos que se cuentan muy bonitos con la fotografía esta que nos ha preparado, nos ha hecho Iñaki, ¿no? Luego también es muy curioso porque hay trabajos donde las primeras fotos son fotos de dron, pues porque son unas intervenciones urbanísticas muy potentes y es como que primero haces una foto desde el dron y luego bajas y te vas metiendo con el mismo dron por todos los espacios entre los volúmenes y bueno, pues todo eso sumado a lo que comentas, ¿no? A esa naturaleza que siempre está presente de invierno, una naturaleza triste, pero homogénea, ¿no? Bueno, triste no sé si triste, pero desde luego melancólica y atmosférica, todo lo que queráis, o sea, eso es maravilloso. Sí, y al final pues se agradece, vamos, yo te digo, cuando lo ves, dices, coño, qué razón tenía, ¿no? Qué equivocados estábamos, ¿no? Entonces, bueno, para temas que discutimos mogollón, venga, lo que te dé la gana, ya. Lo que quieras, Iñaki. Ya. Bueno. Yo creo que sí, efectivamente eso fue un motivo de, más que de discusión, de convencimiento, ¿no? Y para mí sí que es verdad que no, en fin, fíjate que incluso hay las viviendas estas de Tarragona, ¿no? Responderían las viviendas junto al mar, ¿no? En la página 151 en Tarragona responderían a esa tipología que uno tendería a pensar que necesaria e irrenunciablemente debía fotografiarse a plena luz del día, con el cielo azul, el azul del mar. Entonces, ni siquiera esas imágenes tratan de poner en valor eso, ¿no? Sino que todas comparten una palabra que para mí es la clave, ¿no? de lo visual, o una de las claves, ¿no? Que es la atmósfera. A mí me gusta que las fotografías de arquitectura compartan una atmósfera, ¿no? Compartan un... sí, es que no encuentro un sinónimo mejor, ¿no? A la palabra. Sí, es que es atmosférico, es atmosférico, total. Entonces, sí. Por un lado, porque en el fondo, el territorio, claro que hay muchos días de cielo azul y de sol, pero ese contraste, ¿no? Esa radicalidad de las sombras y realmente para mí eso es algo durísimo, ¿no? Desde el punto de vista de la modulación de la mirada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me parece que la forma de la arquitectura debe surgir
cuando la luz es una luz difusa, es una luz que acaricia, no es una luz que rasga, ¿no? Y es algo que en el fondo neutraliza. La fotografía es luz, ¿no? Y me parece muy bonito que sea esa luz difusa, esa luz atmosférica, la que neutralice, la que de alguna manera en su neutralidad no distraiga de los valores de la arquitectura, ¿no? Mira, cuando Miguel Ángel habla en su texto, ¿no?, que hablando de la insistencia de Bernabás, que esa insistencia se apoya en el valor de la construcción como soporte de la forma, que me parece muy bonito, ¿no? El valor de la construcción como soporte de la forma. Es decir, la arquitectura es forma y es forma construida. Para mí, sí, tirando un poco de este hilo argumental y llevándolo al ámbito de la imagen, me parece que también la fotografía de arquitectura es un constructo, es una manera de mirar, tanto desde el punto de vista de la formalización del encuadre como desde el punto de vista del aire, ¿no? Del espíritu, del alma de la imagen, ¿no? Y ese alma se consigue con el control de la luz y un control de la luz que desvela la cualidad de la forma, ¿no? Entonces, por eso a mí me encantan estas fotografías y ese momento de la luz donde la luz es neutra, donde precisamente lo mismo, ¿no? El territorio al final, como bien saben los fotógrafos y los fotógrafos de arquitectura, la obsesión de una buena fotografía o de una fotografía bien expuesta, sobre todo para los que empezamos con la fotografía analógica, es captar el detalle de las sombras y de las luces, ¿no? Eso es la correcta exposición y, por lo tanto, evitar el contraste excesivo, ¿no? Sin necesidad de... Porque el ojo humano sí que capta los matices de las sombras y las luces, y la fotografía no. La fotografía, a través del diafragma y del tiempo, capta una luz que es la que es, que cuando hay mucho contraste o expones para las luces o para las sombras, ¿no? Entonces, cuando la atmósfera es neutra, cuando la luz es neutra, eso es más homogéneo, ¿no? Y la arquitectura surge sin necesidad de darle machetazos a la luz, ¿no? O sin necesidad de que la luz le dé esos golpes, ¿no? Entonces, a mí y sí que es verdad que hay una cierta melancolía, ¿no? Por eso me gusta la nieve, me gustan los árboles pelados, me gusta el invierno, me gustan las nubes, no porque la arquitectura, como dice Paco, sea triste, sino porque que no lo es, ¿no? Sino porque en el fondo vamos a decirlo así, esa cierta melancolía habla de la temporalidad y habla del valor del tiempo, que yo creo que es algo que también los arquitectos, los críticos de arquitectura, los fotógrafos, los editores debemos poner en valor, ¿no? O sea, esta idea bueno, es decir, como lo mismo que se hace en referencia a tantos otros aspectos, ¿no? A la comida, al fast food, al slow food. Bueno, pues yo defendería con esto una arquitectura slow y una mirada slow, ¿no? Es decir, una fotografía que ponga en valor la temporalidad de la arquitectura, una fotografía que ponga en valor el paso del tiempo, porque la fotografía refleja un instante, refleja el estado de la arquitectura en un momento determinado. Cuando fotografías edificios construidos hace una década, en el fondo eso es muy bonito, porque es una especie de déjà vu, ¿no? Es un volver a traer, ¿no? Es un volver a poner en escena una arquitectura que ya fue, ¿no? Ya fue. Y por eso es tan bonito, siguiendo también con esta, en el fondo lo sabéis, ¿no? Cuando hemos hablado de fotografía y arquitectura, que fotografiar un edificio es hacer un retrato de esa arquitectura y, por lo tanto, siguiendo con este hilo argumental, uno siempre busca su mejor perfil. Oye, qué nariz más grande, pues no te pongas de perfil. Oye, pero luego también, Iñaki, perdona, también es una cosa que ha sido muy interesante en este trabajo, al hilo de esto que cuentas, como el paso del tiempo a muchos de los materiales, pues las maderas, los hormigones, hay varios proyectos que hay un componente importantísimo de trabajo de paisaje, ¿no? Ahí pues hemos hecho muchos de los trabajos, pues hay un diseño del paisaje tanto artificial como del tratamiento del paisaje natural que rodea la arquitectura, ¿no? Entonces, el ver cómo el paso del tiempo, todos esos árboles han crecido, cómo las hiedras han subido por unas zonas, los hormigones pues se han cogido unos colores, la madera, todo eso
ha sido una experiencia también muy bonita, ¿no? De poderla fotografiar, pues como han cogido algunos estucos, se han decolorido, pero sin embargo pues mantienen la esencia. Yo creo que eso es bonito, porque además muchas de esas obras es muy satisfactorio ver que no están, que lo que decíais antes, ¿no? Que al final, como es una arquitectura que no busca la moda en el momento en que se hace, pues tampoco se pasa, ¿no? 15 años después, claro, ¿no? Entonces, claro. para nosotros la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita y hemos disfrutado, la verdad es que mucho, ¿eh? La verdad es que es un proyecto, bueno, fantástico en todas sus capas. No nos hemos metido porque, y además no nos va a dar tiempo porque ya son casi menos 5. Ha sido un proyecto que hasta en su propio formato, y ahora que hablas de los materiales, Paco, hasta en su propio formato, elección de papeles, telas, bueno, que eso también fue otro proceso más, otra fase más, ¿no? Que ahí yo creo que vamos a dejárselo a los asimétricos y las asimétricas que lo descubran cuando vayan a por el libro físico y se lo lleven a las manos, que yo creo que es una de las cosas que quizá también más importancia o más importante veo dentro tanto de vuestra arquitectura, Paco, ¿no? Esa intencionalidad de la paciencia del tiempo, del que le ocurran cosas a la arquitectura y por tu parte, Iñaki, saber captarlas pasados 10 años o los que hayan sido, ¿no? Después volver a visitarlas y sacarles esa vida, ¿no? En el tiempo también, ¿no? Porque es lo que tú decías, es muy bonito ver cómo estas fotografías son atmosféricas en el sentido en el que podrías verte allí hasta sentir el frío que se debe pasar en esa nevada maravillosa, ¿no? Que le ha caído encima a la casa. Es de verdad emocionante este proyecto y el libro, ¿no? El trabajo con vosotros ha sido de verdad fascinante. Y ya os lanzo ahí la última pregunta a los dos. Tenemos los últimos 5 minutos, os la lanzo. Un poco también cómo es vuestra, sobre todo quizá más en esto, Paco, ¿no? Como estudio, vosotros, cómo al recibir este libro, ¿cómo veis esta situación, ¿no? O sea, ¿veis ahora este libro? ¿Veis vuestras obras? ¿Veis además el trabajo que estáis haciendo ahora y que programáis para el futuro? Este libro, ¿qué significa ahora ya en vuestras manos para vosotros? Pues o sea, ¿qué veis aquí? Que hay que hacer otro dentro de 4 o 5 años. ¡Fantástico! Porque ahora hemos aprendido mucho y la verdad es que es una experiencia muy interesante y ahora pues con los trabajos que estamos haciendo, que además son muy diferentes para seguir con la tónica de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, tanto en programa como en tipos, como en lugares, porque ya te digo, estamos trabajando en muchos sitios ahora y estamos con el trópico y con otras características diferentes de climas, de luces, de sombras, de lugares, de razas y entonces de alguna manera pues también deseando poder ir acabando las cosas y seguir con esta misma experiencia que ha sido muy bonita. Y Iñaki, que te veo en el trópico haciendo fotos. Pues sí, ya me lo ha advertido Paco, que me vaya vacunando de la malaria y de todo tipo de cosas raras. Exacto. Tú vete preparando ya porque se ve ya que aquí hay ganas de más y más y de seguir haciendo arquitectura y haciendo libros. Yo de verdad que no puedo estar más contenta de haber compartido este ratito con vosotros, pero sobre todo Juan y yo desde Asimétricas, pues de haber hecho casi os diría, bueno, casi no, sin el casi, la primera monografía de arquitectura que se ha hecho aquí en Asimétricas como tal, ¿no? La verdad es que como tú muy bien decías al principio, Iñaki, este tipo de libro es una tipología en sí misma. Hay otras muchas editoriales, otros muchos que lo hacen fantásticamente bien y de las que todos tenemos ejemplos, seguro que en vuestras estanterías ahí detrás, seguro que tenéis muchísimas. Nosotros de verdad os agradecemos enormemente la confianza en nosotros y pues que podamos hacer mucho más y mejor. Eso es lo que nos deseo para todos, más fotografías, más arquitectura y más libros, que es yo creo lo más bonito y hacerlo con pasión y con mucho entusiasmo, que es un poco lo que yo saco de aquí. Una cosa, una punta ahora que hablas, sabes, mucha gente que lo está recibiendo les encanta el olor cuando abres las páginas, ¿no? Es una cosa que no me puedo imaginar. Sí. Totalmente. Sí. Se ha perdido tanto es fascinante. en la apertura del papel
que es una cosa curiosa. Pues sí. Y en el ámbito fotográfico también, en esta omnipresencia de Instagram, blogs, internet, etcétera, volver a recuperar un pliego, ¿no? Volver a ver una fotografía impresa, volver a ver el barniz que cubre esa imagen, volver a ver una imagen a página completa, a sangre, volver a lo bonito de estas fotografías que no te lo permite, porque claro, estamos acostumbrados al zoom, Hacer ¿no? así, ¿no? Lo bonito de esto es que ese zoom solo es posible a través de la mirada, y vuelvo a hablar de la mirada intensa, ¿no? Yo creo que es bonito recorrer. Cuando tú tienes una fotografía a doble página, y con la calidad de impresión y de detalle que estas fotografías tienen, creo que es muy bonito, ¿no? Esta idea de recorrer la imagen, ¿no? Yo creo que es algo también que este libro permite, ¿no? Es un fotolibro, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, yo deseo, hombre, por supuesto, si algún otro arquitecto requiere de mis servicios fotográficos o como editor, estaré encantado de explorarlo, pero sobre todo Claro también que deseo, con Paco por supuesto que sí, pero sobre todo deseo también que esto pues para vosotros ¿no? os sirva para prestigiar, si es que más si cabe, ¿no? Lo que es asimétricas en el panorama de la difusión de la cultura arquitectónica en España, ¿no? Y a nivel también internacional. O sea que enhorabuena también a vosotros por esta trayectoria, ¿no? Muchas gracias, Iñaki. De verdad que es un gusto hablar con vosotros. Yo, si me permitís, antes de cerrar, que ya vamos a tener que hacerlo en 3 minutos, no quiero dejar de decir y agradecer un poco sobre todo, por lo menos a los articulistas, ¿no? A las personas que han digamos, dado sus textos, como son Miguel Ángel Alonso del Val, Iñaki, por supuesto, Pablo de la Cal, Ignacio Grábalos y Freddy Massart. También agradecer muchísimo a Noemí García Millán y a Mike Lomberg, que son los traductores de los textos, que por cierto, así lo decimos, es un libro que está en bilingüe, está planteado en español e inglés para que digamos, esa difusión sea lo más amplia posible. Y también, por supuesto, a Sandra Montero por el diseño gráfico del libro, que es de verdad, bueno, fascinante, maravilloso. Yo de verdad que estoy agradecidísima a todo el equipo de este proyecto por haberlo podido sacar y que lleve estas comititas aquí y haber podido hacerlo juntos, de verdad. Muchísimas gracias, Iñaki. Paco, voy a tener que cerrar. Son los últimos minutos. No sé si vosotros queréis decir algo, si me he dejado a alguien o algo, no sé. No, muchísimas gracias a vosotros, María. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Os mando... Hombre, vamos, por supuesto, eso cuenta ya con ello. Muchísimas gracias, de verdad, Paco, Iñaki. Tenéis el libro disponible, ya lo sabéis, en todas las librerías, en nuestra tienda online, si os apetece comprarlo por ahí, pero sobre todo las librerías que ya sabéis que son nuestras aliadas, son necesarias, son lugares maravillosos de encuentro y también atmosféricos, por cierto. Así que, nada, id a por ellas y vamos a que conozcáis este maravilloso libro y a Bernabát y su arquitectura. Paco, Iñaki, os mando un abrazo enorme. Cuidaros mucho, por favor, que están las cosas un poquito complicadas. Por favor, cuidaros mucho. Y nos vemos el próximo miércoles aquí, pues con más libros y con más arquitectura. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, María. Gracias a todos. Un abrazo fuerte. Chao. Adiós. Adiós.